Muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de conferencias. Ahora iniciamos el estudio del libro de la Gran Rebelión, como lo habíamos hablado anteriormente. Y en la medida que nos introducimos un poco más reflexiva y serenamente al estudio de la obra del Maestro Samael, de hecho vamos descubriendo una profunda didáctica que este superhombre que tuvo y tiene para educar a las almas más inquietas del planeta Tierra. Este libro muestra definitivamente en todo su temario una guía exacta desde la condición del estado de conciencia dormida y condicionada hasta definitivamente a la altura del superhombre. Ven ustedes cómo en el capítulo 13 ya se mete definitivamente al trabajo interior y cómo entonces la conciencia va generando una memoria de trabajo y un rol, va con un plan de trabajo interior. Y luego entonces en esta del 13 al capítulo 19 analiza definitivamente cualquier problema o salidas laterales que podía tener uno definitivamente al no comprender su propio proceso. Del 20 al 22, de hecho, marca estos aspectos de cuando surgen las inquietudes espirituales y que no son atendidas, pero si son atendidas, entonces entra el proceso de la meditación, descubre el porqué, las leyes del retorno y recurrencia, y mete definitivamente un trabajo muy serio. Se rebela contra el sistema, se rebela contra el programa, y entonces llega hasta a las alturas del nacimiento segundo, porque en trabajo crístico, este tema del trabajo crístico que aparece en el capítulo 23, es el trabajo que hace el Cristo íntimo una vez encarnado en la humana personalidad. Y por eso el difícil camino de la cristificación es muy difícil. Enfrentarse a los tres traidores y tener que eliminarlo. Profundizar más en el fondo, en las causas de los yoes. Y eliminar los yoes causas que son definitivamente el origen de todos los errores, del dolor y del sufrimiento que cada uno de nosotros vive en su forma, en su particularidad. Y en la última etapa, definitivamente, después del trabajo, cuando yo es causa, de ahí surge el superhombre. Surge el superhombre y devela el Maestro Samael cómo y cuál ha sido el misterio, que lo devela hasta el final, y es definitivamente el misterio del Santo Grial. Es un libro extraordinario, definitivamente, que uno lo ve por falta de, tal vez de hacerle caso verdaderamente a las inquietudes propias del corazón. Entonces leemos el libro en el mejor de los casos, leemos el libro, pero no lo estudiamos. Intentaremos hacer algo diferente en estas reuniones que vamos a tener para ir descubriendo paso a paso el supremo esfuerzo que hace este supraeducador del universo, que le dan esta gran tarea de hablarle a la humanidad que duerme profundamente de todos los misterios del espíritu, de la conciencia y del universo. Así que está aquí el temario del libro, y como lo ven, comienza haciendo un análisis de lo que es la vida común y corriente aquí y ahora, a la cual nosotros ya hemos analizado de alguna manera en otras ocasiones. El libro de Psicología Revolucionaria está íntimamente ligado a este proceso, porque para hacer una gran rebelión dentro de nosotros, para que la conciencia se rebele contra el programa, necesita una psicología revolucionaria y una ética revolucionaria. Y estos son los elementos que dijéramos, contagian
en sus tiempos, en sus momentos, a la juventud, cuando definitivamente uno, sinceramente equivocado, los muchachos pretenden encontrar, hacer de una sociedad ideal en un mundo que definitivamente es imperfecto y lleno de imperfecciones. Y entonces ahí vienen las grandes decepciones, las grandes frustraciones de aquellos que definitivamente se han sacrificado un montón de tiempo en la vida, intentando encontrar, por ejemplo, la libertad, la justicia, la equidad. Eso no es posible en un mundo del yo. Eso es posible única y exclusivamente en una sociedad perfecta, una sociedad que no existe en los yo. Entonces, por eso es que, pero obviamente estos anhelos de libertad, estos anhelos de justicia están basados en algo de la conciencia, que definitivamente un día tendrá que revelarse dentro de nosotros mismos y contra sí mismo, como dice el venerable maestro, contra todo y contra todos, para poder levantarse, y esa es la gran rebelión. Se necesita de una verdadera educación y una condición muy interesante internamente. Haremos ahora un recorrido breve por todo el libro. Por ejemplo, el tema de la vida dice que la sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida. Las gentes se han vuelto espantosamente crueles. La caridad se ha resfriado y ya nadie se apiada de nadie, dice. Las vitrinas o aparadores de los lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que definitivamente están fuera del alcance de los infelices. Lo único que puede hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, perfumes y lujosos frascos y paraguas para los aguaceros, ver sin poder tocar suplicio semejante al de Tántalo. Y Tántalo, yo les recuerdo a ustedes que fue castigado por los dioses griegos por engañar, por engañar, a intentar engañar y mentir a los dioses del Olimpo. Fue castigado definitivamente a estar en una región del inframundo, de las regiones inferiores, y entonces donde están los frutos para consumir, están a la altura de su cabeza, pero cuando él intenta alcanzarlo, a las ramas suben más. Esto es el suplicio de Tántalo, aquel que quiere pero no puede, ¿no? Aquel que intenta o desea tener las cosas pero nunca las alcanzará. Y entonces es algo de la teoría griega que posteriormente vamos a estudiar un poquito más. Pero definitivamente eso es lo que pasa para nosotros. Ya sea esto en una vitrina de los almacenes, o ya sea en el mejor de los vehículos que anda rodando por ahí, que nosotros tenemos el nuestro con un montón de desperfectos mecánicos, pero deseamos el otro, pero no lo podemos adquirir. Y ese es el suplicio de Tántalo, una de las leyes que rigen la existencia de este mundo, definitivamente que producen mucho dolor. Pero en este caso, la cruda realidad de los hechos es esa. Se sufre por todo, se anhela lo que no se puede tener, y esa es la cruda realidad de los hechos, ¿no? Escribe en este tema, dice: enormes filtros gigantescos, máquinas, sustancias químicas, tratan de purificar las aguas negras de las grandes ciudades de Europa. Más las epidemias continúan protagonizándose con esas aguas negras e inmundas que tantas veces han pasado por los organismos humanos. Y eso es lo que ahora se hace. Ahora encontrarán ustedes que ahora hay plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en El Salvador. Y no crean que son para ir a regar a una planta, no, son para envasarlas y volverlas a vender. Esas aguas residuales, ¿no? Entonces eso es lo que él habla en aquel tiempo que existía en Europa, ahora están viniendo. Lo peor de todo es que las reservas subterráneas de agua dulce se encuentran en peligro debido a los abusos del animal intelectual, la explotación sin misericordia de los pozos de petróleo continúan siendo fatal. El petróleo que se extrae del interior de la tierra
atraviesa las aguas subterráneas y las contamina. Como consecuencia de esto, el petróleo ha hecho impotable las aguas subterráneas de la Tierra durante más de un siglo. Y empieza y narra en cruda realidad de los hechos toda una serie de condiciones que ahora se trata de ocultar. Definitivamente no es noticia, porque no se puede decir cómo en realidad está la condición de la vida en este planeta. Viene una era de alteraciones climáticas. Ahora verán ustedes glaciaciones, avances de los hielos polares hacia el Ecuador, ciclones espantosos, terremotos, y ahí está nosotros si le ponemos un poco de atención a las noticias de lo que está ocurriendo en estos momentos. Tormentas espantosas, huracanes que son dirigidos de un momento, de una hora a otra, ya se convierte una tormenta sencilla en un terrible huracán destructivo. Lo estamos viviendo, pero lo importante es que vayamos a estudiar un poquito lo que es este libro. Luego enfoca el aspecto de la felicidad. Y la gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es feliz. Y miren, y uno por ir a ganarse un par de pesos hace el máximo de los sacrificios. Se despela, se sacrifica el cuerpo, hace de todo. Todos hacemos eso. ¿Y por qué? Solo para sobrevivir sobre la corteza terrestre, pagar impuestos y servir a quien tiene uno que servir. Y nunca va a encontrar un átomo de felicidad en eso. Pobre gente, cuánto sufren y sin embargo quieren vivir, temen perder la vida, y es una cruda realidad. Uno, por peor que le esté yendo en la vida, por peor, no le pide a Dios que le quite el cuerpo, no le pide a Dios que acabe con ese suplicio. No, quiere seguir viviendo, quiere seguir, y aunque esté en la peor de las desgracias, en la miseria. Es contradictorio, pero es la cruda realidad. Nos dicen también, si las gentes entendieran algo sobre psicología revolucionaria, posiblemente hasta pensarían distinto, mas de verdad nada saben. Quieren sobrevivir en medio de su desgracia y eso es todo. Y sigue explicando y explica, como les digo, de una manera didáctica, tan cruda y sencilla, la realidad de la existencia en este plan. Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado. Cruda realidad de los hechos. Y bueno, aparecen entonces las ansias internas, las inquietudes internas que pueden entonces lanzarnos a ideales, ¿no? En busca de ideales. Y una es esta, la búsqueda de la felicidad, que es lo que nos mueve a mayor parte. Y otra es la búsqueda de la libertad. Y conceptos de la libertad debemos tener como lo puede tener cada una de las personas. Pero dice el venerable que el sentido de la libertad es algo que aún no ha sido entendido por la humanidad. Y es que definitivamente, cuando uno es un esclavo psicológicamente hablando, definitivamente no va a tener un concepto ni un sentido claro de lo que es la libertad. Y de ello viene aquello de que esotéricamente tan profundo, aquello que habla el Maestro Jesús, que al conocer la verdad, esa verdad es capaz de hacernos libres. Pero nosotros estamos tan lejos de conocer esa verdad y mucho más lejos de experimentar lo que es la verdadera libertad. Y nos dice, la palabra libertad es fascinante. A todo el mundo le gusta, sin embargo, no se tiene la verdadera comprensión sobre la misma. Existe confusión en relación con esta palabra y ha habido definitivamente todo tipo de vejámenes en nombre de esa palabra. Y libertad, hermosa palabra, bello término. ¿Cuántos crímenes se han cometido en su nombre? Se siguen y se seguirán cometiendo en nombre de eso.
como la democracia, como eso, justicia. Cada quien entonces tiene su concepto de eso de acuerdo a sus propios intereses, a sus propias cosas. Así que definitivamente es un libro muy crudo si lo analizamos desde el punto de vista también, desde el punto de vista autocrítico, y no hacia los demás. Si bien es cierto, somos parte de un conglomerado, de una familia enorme que se llama humanidad terrestre, bien es cierto, lo principal es analizarlo en uno mismo. Y luego la vida como está en ese vaivén de que nos lleva de un punto a otro, de un momento de alegría a un momento de llanto, de un momento de abundancia a miseria, y esa es una ley que se llama la ley del péndulo. Así rige una de las tantas leyes que rigen esta vida. Entonces, en los antiguos tiempos, el dogma de la evolución no existía. No había evolución, involución, ¿verdad? Entonces los sabios entendían lo que los procesos históricos se desenvuelven con la ley del péndulo. Evolucionan e involucionan. Precisamente todo fluye y refluye. Una de las verdades que da el gran maestro para eso. Sube y baja, crece y decrece, va y viene, de acuerdo con esta ley maravillosa del péndulo. Y es esto precisamente lo que rige la existencia nuestra. Hay esperanza, hay desesperación, hay optimismo, momentos de pesimismo, ganancias en el trabajo, pérdidas, hay momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de triunfo, otros de fracaso, y así estamos definitivamente en este proceso. Los mismos imperios, las mismas sociedades, no solo eso, y ojalá escuchen esto, los que llegan a tener el poder en cualquier nivel, un día están en este extremo con todo el poder y otro día estarán al otro lado, sin poder. ¿Ve? Porque eso rige en la vida. Si entendiéramos esto, si siquiera tuviéramos un ápice de educación fundamental y de lo que es esta psicología y de esta educación interior, entonces trataríamos de buscar un equilibrio, aún con poder y sin poder, y ese equilibrio está en el punto de donde se origina el péndulo, en ese punto matemático donde explica en la psicología revolucionaria el maestro Samael. Entonces yo pensaría 1000 veces después que tengo el poder, entonces causar graves daños y grave dolor al otro, precisamente porque en la ley del péndulo un día voy a estar al otro extremo, y eso se cumple. Es para nosotros una guía para la vida, esto que estamos estudiando, muy interesante, ¿bien? Es lo que el maestro Samael da. El otro aspecto fundamental que rige nuestra vida es que la humanidad intenta igualar el concepto a la realidad, pero son definitivamente tan diferentes como el agua, el aceite, el concepto y la realidad. Vean qué delicadeza como él va entregando esta enseñanza. Dije, ¿quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? El concepto es una cosa y la realidad es otra. Y existe tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos. Pero volvemos a lo mismo. Yo puedo tener un concepto. Y como si yo tengo la potestad de hacerlo valer ante los demás, entonces el concepto se convierte en verdad o en ley. Pero no quiere decir que sea verdad o que sea realidad. Definitivamente. Por eso es que es importantísimo, pero muy interesante la educación, la instrucción que nos da el maestro. Deja un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone a otro diferente, reciamente formado con lógica similar o superior. Y entonces, ¿qué? Y eso se trata, pues, con alguien entonces esboza un concepto
lo argumenta maravillosamente, técnicamente, científicamente, ¿verdad? Y aparentemente este tiene la verdad, pero se separa otro y argumenta algo contrario que también está basado en otros conceptos y con argumentos similares o mejores, y entonces ¿en qué queda el asunto? La verdad es una cosa que se desconoce de instante en instante. La verdad es desconocida. El concepto depende de quién lo emite o cómo lo desarrolle. Es un proceso eminentemente intelectivo, razonativo. Y es muy difícil entonces hacer que estas dos cosas, concepto y realidad, sean exactamente iguales. Y por eso entonces los conceptos emitidos por los grandes iniciados, entonces adquieren esa igualdad entre lo que están explicando, lo han verificado en los mundos de la verdad, en las regiones superiores, en las regiones de la gran realidad, donde entonces todo se sintetiza definitivamente. Y lo explican en base a una dialéctica superior, que es lo que el maestro le llama la dialéctica de la conciencia. La dialéctica de la conciencia. Y la conciencia definitivamente no es un razonamiento. Es otro proceso de verificación de todos los elementos o de los conceptos o de las ideas solares que está emitiendo. Uno de los pues precisamente es lo que estamos hablando y estudiando aquí, estos libros. Hemos estudiado psicología revolucionaria y hemos tratado de comprender de una u otra manera a nuestra capacidad todas las grandes obras de la sabiduría solar que el maestro Samael ha dejado escrito. Y detalla entonces con una didáctica trascendental aquellos elementos que la humanidad no comprende. Entonces, porque corresponde a una dialéctica que se desconoce. Nosotros nos movemos con la dialéctica razonativa del ego. Nosotros emitimos todos nuestros conceptos en base precisamente a ese movimiento egoico, razonativo e intelectual, en el mejor de los casos. Pero no interviene la conciencia en eso. Entonces él habla de lo que nosotros tenemos, la posibilidad que tenemos de discernir conscientemente cuando estamos, por ejemplo, en un estado de mente serena y profundamente en paz. Que ese 3% de conciencia despierta puede ser acrecentada a medida que trabajemos sobre ti mismo, y a eso es que nos debemos nosotros intentar dedicarnos. Y tenemos entonces el 3% de la conciencia libre cuando venimos a este mundo. Ya hemos estudiado el tema de la autoconciencia infantil. Ya hemos hablado bastante sobre eso. Por eso es que este grupo definitivamente en la misma tónica que vamos analizando, entonces ya hay precisamente base para poder ir entendiendo esto. Y no es posible acrecentar conciencia mediante procedimientos exclusivamente físicos o mecánicos. Y yo puedo entonces, por ejemplo, desarrollar procesos puramente físicos, energías motrices. Pues es ilógico pensar que haciendo solo ejercicio y haciendo entonces cierto tipo de movimientos y poniéndome en cierta posición, voy a despertar la conciencia. Va a mejorar condiciones físicas de su cuerpo, y eso es obvio, pero no despertar su conciencia. Y hay mucho que hablar, y ahí lo explica perfectamente en estos temas. La conciencia solo puede ser despertada mediante trabajo consciente y rectos esfuerzos. El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee, en vez de ser incrementada, suele ser derrochado inútilmente en la vida. Y aquí viene lo grave del asunto. O sea que vean, pongamos el caso hipotético de cualquier estudiante gnóstico, de cualquier aspirante como nosotros. Hace sus ejercicios,
hace su meditación y hace sus ejercicios transmutatorios, que ya pranayama o como sea. Acumula cierta cantidad de energía. Pero en el momento de estallido, de la posesión de un yo, ya sea de envidia, de celos, de ira, de orgullo, etcétera, etcétera, toda esa energía que pudo almacenar, que pudo atraer hacia sí mismo, la gasta torpemente ese defecto, la derrocha ese defecto. Es una explosión de ira, una explosión de orgullo, una explosión de vanidad, etcétera, etcétera. Así es como se derrocha. Y haciendo super esfuerzos, se hace entonces este proceso de acumulación de estas energías. Eso es lo que el trabajo que se hace sobre sí mismo, lo que intenta uno retener en sí. Por eso es bien importante lo que es el sello hermético. Pero el sello hermético no es hacer una serie de cosas sobre el cuerpo. Son elementos simbólicos bien importantes. El sello hermético es el silencio total de su mente, la quietud, es el estado de recuerdo de sí. Y entonces este es el gran problema. La conciencia tiene una dialéctica y solo puede acrecentarse mediante los trabajos conscientes y rectos esfuerzos, como dice el venerable Ramael. Ahí estamos entonces. El libro entonces es grandioso y el tema es mucho más amplio. Estamos haciendo una introducción. Caemos entonces a este aspecto de la jerga cientifista. Dice, los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos los ven. Ciertamente, tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o rotula con tal o cual terminacho difícil de la jerga científica. Bueno, es que se creó el universo por las cuerdas. Y todo el mundo dice, sí, son las cuerdas. Y amén, son las cuerdas. Y empieza a repetir. Y ya va entonces a los textos y todo. Dice, el intelecto alucinado no solamente ve en los fenómenos el reflejo de sus propios conceptos, sino además, y lo que es peor, quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el implemento. Y esta es la norma. Esa es la norma. Voy a determinado personaje, entonces hace un concepto y entonces lo ratifica, escribe un texto, escribe un libro y ese libro definitivamente pasa a ser parte de lo que va a formar las nuevas generaciones y las nuevas generaciones por supuesto se inclinan ante este tipo de conceptos. Pero ¿es verdad eso? ¿Es real? Eso habría que... ¿Por qué entonces estamos ante esta gran condición? Esta condición de vida en la que estamos. ¿Quién rige esto? ¿Quién dirige este mundo? ¿Cuál es la vibración? ¿Cuál es la energía que impregna esto? En una humanidad que se sacrifica al Cristo, que se odia a los que se cristifican, que se persigue a los que siguen a los maestros. Entonces esto indica definitivamente que hay una fuerza que rige a esta humanidad que definitivamente no es crística, sino todo lo contrario, es anticrística. Y vean lo que dice ahí, brevemente, porque obviamente yo los invito a que estudien el libro, lo vamos a ver. El chispeante intelectualismo, funcionalismo manifiesto del yo psicológico, indubitablemente es el anticristo. Porque en la medida que nosotros desarrollamos los procesos puramente intelectuales, le cerramos la puerta a la dialéctica de la conciencia, que está definitivamente más allá del silencio, que la vamos a encontrar en el silencio profundo. Más allá. Entonces encontraríamos una dialéctica de tipo superior, una forma de aprender, una didáctica muy superior, la didáctica del ser para instruir a la conciencia misma.
y a los otros, las otras partes autónomas y autoconscientes del ser en nosotros. No es con el movimiento de la mente, con el movimiento ininterrumpido de la mente. Entonces dice del intelectualismo sin espiritualidad surgen los bribones, viva manifestación del anticristo. Obviamente el anticristo radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma múltiple, es pluralizado, es múltiple, se expresa. El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual indubitablemente se debe al anticristo. Este es el resultado, la humanidad que tenemos nosotros. Es el resultado, todo lo que vemos que se hace en el mundo, la guerra, los movimientos, la mentira fortalecida, todo lo que vemos en el mundo es obra del anticristo y que se ha acrecentado definitivamente. Dentro de nosotros mismos, ese anticristo definitivamente es eso que se le llama el yo psicológico. Y vean qué interesante porque el yo en nosotros mismos es nuestras propias tinieblas. Pero ¿qué hay dentro del yo? Está la luz de la conciencia, porque es la condición en que se vive en esta humanidad. El yo psicológico atrapa, contiene, como que le dijeran, guardame este poquito de luz. O sea, mientras vos la podés usar y hacerla de ella en lo que tú quieras. Y esa es la condición del yo psicológico. Por eso que la clave en la introducción del tema dice que solamente la destrucción del ego puede llevarnos definitivamente a ese proceso verdadero de la libertad. Y esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Sí, eso que piensa, siente y actúa. ¿Pero en quién? En mí. Porque el otro tiene su propio lío, su propio mundo, su propio espacio psicológico. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este capítulo. Necesitamos conocernos a sí mismos por la vía directa, sin el proceso deprimente de la opción. Y ese es el trabajo que se debe hacer, el trabajo sobre sí mismo, el trabajo que llega a comprender por qué nos expresamos de esta manera y quién está detrás de esta acción, de esta forma de ser, de esta manera de expresarme. De lo voluble y cambiante de mi carácter y de mi manera de expresar. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué es lo que hace? Y eso solo es posible si nos observamos así. Si nosotros dirigimos la atención hacia sí mismo, entonces detectamos el origen de lo que somos, de por qué somos así. Entonces descubrimos que en nosotros hay algo mucho más fuerte, unas tinieblas internas, aquellas de las cuales habla definitivamente Juan. Una de esas tinieblas poderosas que, dicho sea de paso, lo interesante es que dentro de esas tinieblas está la conciencia, está la luz del ser. Eso es lo más interesante. Porque eso del yin y el yang, y de lo blanco y lo negro definitivamente, y de los pisos de los templos de la masonería, definitivamente tiene un alto contenido esotérico profundo, de gran reflexión. Dentro de las tinieblas mismas está la luz del ser. Ahí la han depositado. Y uno de los problemas más difíciles de nuestra época ciertamente viene a ser el intrincado laberinto de las teorías. Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe la tendencia a nutrirse estrictamente en forma intelectual con todo lo que llega a la mente. Realmente lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la mente. Las tinieblas son la inconsciencia, la luz es la conciencia. Debemos permitir que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer las tinieblas. Y por eso es que fíjense,
en el diseño del modelo de la vida terrenal, de la vida humana, de la tierra, en este diseño, nos dejan un 3% de conciencia, de luz. El tren es un factor poderosísimo que puede crear, que puede realizar. Si nosotros tuviésemos el 3% de conciencia activa aquí y ahora, comprendiésemos plenamente el modelo de la vida que nos ha impuesto y que se ha impuesto, obviamente, pues, es impuesto. De ahí la caída del Edén y todos los procesos de la caída de Sofía a esta condición inferior del planeta Tierra. El caso está que dentro del yo psicológico depositaron el resto de la conciencia. Y este 3% debe dirigir e iniciar un proceso de revolución interna, organización. Y entonces, ¿por qué venía? Entonces, organízate para la lucha, ¿no? Y todo un montón de consignas que antes habían cuando yo era un chavo y andábamos en la calle tirando piedras. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se tenía que organizar? La conciencia misma dentro de nosotros debe estar organizada y debe estar activa y debe tener un plan de acción. Y claro que lo tiene. Y eso solo puede desarrollarte definitivamente trabajando intensamente sobre ti mismo, descubriendo y comprendiendo las condiciones injustas en que se encuentra y decidiéndose definitivamente a ir y a la lucha y a la batalla. Y solo así se puede cambiar. Esto pareciera un discurso de agitación externa. Estoy hablando internamente, porque es injusto que las tinieblas la posean, que la contengan y que la obliguen, no solo a eso, y la obliguen a ir a cometer los errores y los delitos que hace el ego. Es injusto que no le permitan manifestarse. Es injusto que no tenga voz ni voto. Es injusto que no le permitan nada, que esté secuestrada, que no le permitan ni la más mínima libertad. Estoy hablando de gente, no, hablando de la conciencia aquí ahora internamente de nosotros, que debe organizarse, que debe despertar, que debe ponerse en pie de lucha. Es cierto. Y para eso estamos entonces estudiando este libro. Por eso entonces queremos que ustedes, el enemigo está aquí ahora dentro de nosotros mismos. Y es una condición implantada definitivamente, pero con un objetivo fundamental y principal. Las almas que entonces logren destruir cada uno. ¿Y cómo debe hacerlo? Bueno, no me quiero meter en problemas, pero una vez organizado, va y busca el defecto psicológico que sea más débil y lo elimina. Y aquel porcentaje que tiene el defecto ese, se suma a mi fila, a la fila del 3%. Entonces ya no es el 3%, sino el 3.1%. Y después dirigen su proceso dentro de la memoria de trabajo que vamos a ver. Y busca otro y lo elimina. Y entonces eliminan las tinieblas y la luz va incrementándose. El ejército de la luz crece y las tinieblas sufren. Para tal vez así me entienden. Eso es lo que debe ocurrir dentro de nosotros mismos. Eso es lo que debe ocurrir. Una revolución, pero de luz interna, autorrevolución internamente. Algún día va a llegar entonces a enfrentarse ya no a los chiquitos, a los grandotes, y cuando menos acuerda está frente a los propios jefes, que son los 3 traidores. Y eso entonces ya va comprendiendo la razón de ser de las 3 mentes y dónde existen los 3 traidores. ¿Y dónde existe toda esa gran revolución? Y obvio que está ahí en este proceso del aparato psíquico, en este movimiento que el maestro lo define y lo divide en 3 mentes. Una, la mente sensorial, donde están los yoes que hay que pegar a destruir, que son los más groseros, los que andan ahí en la calle, más pendencieros, y que son los que aportarían en el proceso de la revolución de la conciencia, aportarían luz. Porque son con los primeros que hay que enfrentarse y destruirlos
Y cuando estos yoes sensoriales van siendo destruidos, entonces van aportando luz, ¿me entienden? Fuerzas a la conciencia. Y entonces la conciencia ya no es un 3, es un 10. Y ya es muy difícil detenerlo. Muy difícil ese ejército de luz. Luego vienen los de la mente intermedia, que son los fariseos. Yo es muy bueno, que buscan, ¿no? Pero son yo, que son hipócritas, que fingen. Ya lo hemos estudiado. Hemos hecho también sendas conferencias sobre el fariseo interior. En el fondo mismo, en la mente interior, está ese porcentaje de la conciencia, de donde surge la revolución. De ahí debe surgir la revolución. La energía crística que debe dirigir, conspirar contra su propio enemigo. Si les voy a hablar de esas palabras, conspirar contra el poderoso, contra el que oprime, pero no es hacia afuera, hacia el gobierno, a los gobiernos haitianos. Aquí en este mundo todos estamos dormidos, gobernantes y gobernados, una sumatoria de dormir, la misma condición. Entonces, esto que tenemos nosotros que ver esos aspectos. Todo se realiza dentro de estos procesos de la mente interior. Surge entonces la fuerza de la conciencia. Entonces viene un aspecto bien interesante en el libro. Cuando la conciencia comienza a hacer esa revolución, lleva un plan y un programa que se va cumpliendo. Y a eso se le llama memoria-trabajo. El maestro le pone memoria-trabajo. Y es como la conciencia dice, ahora eliminamos sumamos esta fuerza, después vamos y dirige al otro. La conciencia va llevando ese orden del trabajo. Dice, incuestionablemente cada persona tiene su propia psicología particular. Esto es irrebatible, incontrovertible, irrefutable. Dice, nunca, jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la conciencia. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de la eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo y la conciencia de Vean ustedes, hagamos en el símil. Los cazadores, los leones, los grandes depredadores para comer ven el rebaño, lo observan el rebaño, ¿no? Y cuando ven en uno de ellos cierta debilidad, ya que cojea, ya que le den que está un fue, ese es la comida. Porque es en la persecución, va a fallar en la carrera, más fácil alcanzarlo. Y eso es de la conciencia definitivamente cuando está despierta. El 3% dirige ese proceso. La memoria de trabajo definitivamente se describe siempre a base de sucesos de eventos que la conciencia misma, de eventos psicológicos que la conciencia misma va registrando entre sí, con la autoobservación va definitivamente detectando cuál es el próximo que se debe destruir. Es muy interesante porque dice el maestro, indubitablemente cuando alguien comienza a autoobservarse, señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Pero ese es el asunto. Lo más difícil para nosotros es detectar. Pues, y uno va caminando y una gran pesadilla y no, como que no, nunca he leído un libro de esto. No detecta esto. Pero cuando ya empieza a observar, a detener, pues este pensamiento que si es de mi anormalidad, o sea, estar ahí o ir caminando o ir manejando, ir pensando con cosas, pero muy lejos de donde tengo mi cuerpo o donde llevo mi cuerpo. Esa es la normalidad, es el sueño. Entonces, definitivamente, hay cosas muy importantes que deben ocurrir dentro de nosotros y que muestran de lo que el maestro dice, una relación con esa psicología particular, porque mientras uno no detecte esas cosas, hay un yo tratando mal a otra persona sin necesidad y está aquí, ahora aquí, diciendo, buscando
iniciar un conflicto, un pleito entre dos personas que no tienen nada que ver. Pero si uno lo observa, se da cuenta que esa entidad psicológica que está ahí adentro es la que está buscando y provocando el proceso ese del conflicto. Si lo detecta a tiempo, se da cuenta de eso. Se da cuenta y empieza a trabajar. Eso entonces es de hecho lo que ya en el caso de la memoria de trabajo. Dice, la memoria de trabajo se escribe siempre a base de sucesos, eventos psicológicos registrados por la autoobservación psicológica. Están íntimamente relacionados. Y lo va detectando en ese sentido como observar el dualismo o la multiplicidad de sus expresiones, la división de nuestra o la condición en la que nosotros estamos cambiando a cada instante de parecer. Entonces, si esa división se realiza, si nosotros nos ponemos como observador y el otro como observado, entonces vamos en ese camino de poder comprender la profundidad de esta enseñanza. Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometiéramos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. A eso que pienso le llamo verdad. A eso que estoy pensando le doy la autoridad, le doy, dijéramos, el matiz de realidad. Pero eso es falso, no es así. Eso es una fantasía, una ilusión, proceso de ego. No puede ser verdad, definitivamente no. Pero si de trabajo y nos vamos introduciendo en este proceso, vamos a llegar a un momento a que definitivamente vamos a ir comprendiendo poco a poco todo el proceso de la vida en sí. Y el ser y el saber deben equilibrarse mutuamente, a fin de establecer en nuestra psique la llamarada de la comprensión. Por eso es que nosotros estamos obligados, vean, estamos estudiando esto. Pero el estudiar esto definitivamente es parte del saber. Entonces nos obliga, acaso a mí, me obliga definitivamente a intentar equilibrar esto que se sabe, esto que se está repitiendo, esto que estamos estudiando, con una posición en la vida que me lleve definitivamente a equilibrar el saber con el ser. Entonces me obliga a práctica, me obliga entonces a ver la vida de otra manera, me induce a eso. Y si la gente conociera la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometeríamos el error de la identificación, y menos de la fascinación, y menos de caer en el sueño. Volvemos al pensamiento. Surge un pensamiento. Me identifico con el pensamiento, entonces ya lo tomo como verdad. La fascinación y el sueño es de ir entonces, llevar el cuerpo físico a cometer el error, a cometer entonces la acción ante las demás personas. Fruto del sueño profundo de la conciencia. Y es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas hagan de nosotros lo que les viene en gana. Es estricto, ser un esclavo psicológico. Pasa el maestro entonces definitivamente al proceso de la muerte y entonces ahí necesariamente aparece la energía de la Madre Divina, el auxilio de la Divina Madre cuando está trabajando y no se puede definitivamente ignorar. La Madre, así como en el mundo físico, la Madre nunca abandona, es rarísimo cosa que una madre le niegue un favor a un hijo, por mal lo que sea, por terrible que sea. Es difícil que una madre te lo niegue. Es difícil. Nuestra Madre Divina, muy a pesar
de todo lo que uno puede ser en esto. Nunca se niega a servirle y ayudar. Y en el caso del trabajo sobre sí mismo, menos, ¿no? Nuestra Divina Madre particular individual mediante sus poderes flamígeros puede reducir a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos yoes que haya sido previamente observado y enjuiciado. Previamente observado y enjuiciado. Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar y hasta sufrir muchísimo antes de lograr la aniquilación de cualquier yo. No se debe olvidar a la Divina Madre, a nuestro ser como madre, a nuestro Dios como madre. Él es la única que nos puede auxiliar en ese proceso. Pero necesita uno detectarlo, conocerlo. Y aquí viene otra vez a la mente y ahí le está provocando esa sensación en el cuerpo. Y esos aspectos definitivamente que nos conducen al error. Entonces hay que empapelar a la Divina Madre para que nos auxilie en ese proceso, que nos ayude. Y para que la Madre estará siempre cerca. Ahora, esto se enfrenta a toda la normativa puramente intelectiva que nosotros podemos tener. Se han hecho muchas teorías sobre este aspecto, ¿no? En este caso de las normas intelectuales, dice el maestro, en el terreno de la vida práctica cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar y nunca se abre a lo nuevo. Esto es irrefutable, irrebatible e incontrovertible. La mente del humanoide intelectual está degenerada, deteriorada, en franco estado de involución. Falta ductilidad en la mente. Se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y extemporáneas, cada cual tiene su criterio y determinadas normas rígidas dentro de las cuales acciona y reacciona incesantemente. Lo más grave de toda esta cuestión es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas de normas putrefactas y absurdas. Es lo mismo, más de lo mismo, más del sueño, más de la fantasía. En este libro el maestro analiza este tema del cuchillo de la conciencia porque es algo escrito por psicólogos bastante avanzados que buscan cómo separar un defecto, por ejemplo, de nuestra psiquis. Y dije que ellos dicen que basta con hacer el uso de la conciencia como un cuchillo. Es como sacar una rebanada de carne al pavo, ¿no? Y hacerla por allá un pan. Y esa rebanada no volverá a ser parte del pavo. Dice, algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo muy capaz de separarnos de lo que está pegado a nosotros, que nos extrae la fuerza, es el yo. Y sí, piensan esa gente que así uno se separa eventualmente de este o aquel yo, aunque sea por el grosor del filo de un cuchillo. De esta manera, dicen, el yo separado por la conciencia parece como una planta cortada y se va al destierro y nunca más viene a mí porque fue cortado así. Entonces él dice, eso no es posible, porque ese yo, por más que se separe y uno diga, ya lo saqué, hace un trabajo sobre un yo, pero no lo incineró, no la madre no lo destruyó, volverá siempre a lo mismo. Y si según una de las partes autónomas de nuestro propio ser, pero derivado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes es el Kundalini, y es la única definitivamente, si se logra a través de la comprensión, se separa, es en el momento que viene el juicio y la oración para que la Divina Madre lo incinere. Y una vez quemado así, nunca volverá a ser parte de sí mismo. Y la conciencia que éste tenía queda libre. Así es como entonces él va avanzando en el libro. Lo invito pues a seguir este estudio del libro un poco más. Luego nos habla del país psicológico, que también lo habla en Psicología Revolucionaria, que es donde nosotros normalmente estamos viviendo psicológicamente, donde más recurrentemente vamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Estos son los que lo llevaron a uno a donde debe llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Por algo se nos ha dicho que que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos.
Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo en las casas de prostitución, etc. Y esto en la armaría definitivamente lo que, bueno, lo ven de otra manera. Pero definitivamente esto es psíquico. Ahora, la humanidad terrestre es como que fue endrogada, ¿no? Vivimos en esa más o menos condición de extrapercepciones psíquicas que produce algo así como la droga. Dice el maestro que así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. Y un drogadicto definitivamente cuando se droga, lo que él contempla son imágenes de su parte interior. El hombre exterior tiene su modo de ser en una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida. Una marioneta movida por hilos invisibles es el hombre exterior. La conciencia egoica deviene pues en estado comatoso con alucinaciones hipnóticas muy similares a la de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cualquier droga. Y eso los científicos lo ven. El ego produce el efecto alucinógeno como el de la LSD, como el de cualquier otro. Pero con el cuerpo supuestamente, entre comillas, en estado normal. Ahora sí que está más complejo el asunto y entonces tenemos nosotros que aprender a escuchar las inquietudes, la vocecita que hay dentro de nosotros mismos. Y entonces lo hacen en el tema de inquietudes. Y ya no hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia. Esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre la gente. Ese es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Nosotros le damos importancia a lo que realmente no es importante. Llaman serio a la crónica del día, así escribe él. La aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de los caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etcétera, etcétera, etcétera. Llamamos serio al TikTok. Llamamos serio entonces a los videitos cortos. ¿Qué es eso? Todo eso. Claro, aquí no aparece porque en ese tiempo no había, ¿no? Pero a eso, tonterías, necedades, que no siendo trascendentales sí tienen la fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó en un momento. Y eso es lo que pasa, se apaga esa lucecita por cualquier otra cosa. Para eso necesitamos nosotros ser un poquito más profundo, más analítico, más sereno. Y para eso es la meditación. Es lo que pone el maestro antes de meterle a los temas más profundos de este proceso. En la vida, lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. Quien no sabe meditar, fíjense, es superficial, es intenso. Jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Terrible definición. Terrible definición. Pero así es él, ¿no? Su didáctica y su ritual. Así es. ¿Qué dice entonces? ¿Qué podíamos hacer en la meditación? Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. Y es el requisito que pide la Madre Divina para eliminar una vez comprendido en todos los niveles de la mente, yo lo eliminaré, dice la Madre, yo lo eliminaré. Pero necesita que el hijo haga algo, que se ponga a trabajar. Ese es el para eso es la meditación. Y luego sigue el libro, entonces ya en los aspectos mucho más. Habla de lo que es entonces la ley del eterno retorno y de la recurrencia, que es como define la mecánica
de la vida en la tierra. Volvemos a la tierra, nos da un nuevo cuerpo, volvemos recurrentemente a repetir todas las acciones de la película, de la vida, y nacemos llorando, nos morimos llorando, nos vamos sin pena de gloria, sin haber eliminado ni uno de nuestros propios defectos. Al contrario, en vez de aumentar la luz de la conciencia, la disminuimos, etc. Eso es la rueda fatal del destino. Vivimos de acuerdo al destino. El ego, la ley kármica del proceso de la vida mecánica. Así es que dice la rueda del samsara, gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna, retorna, siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. Y ese es el proceso. Esa es la tragedia de la rueda del arcano 10 que vamos entonces a tratar de estudiar en procesos subsiguientes. Necesitamos el trabajo. Necesitamos definitivamente entrar al trabajo para llegar hasta la encarnación de este niño sagrado que se llama el Cristo íntimo, nuestro Buda interior. Y que entonces eso es lo que enseñó el divino Maestro Jesús de Nazaret en las calzadas de Jerusalén, el trabajo crítico, el trabajo que hace el Cristo íntimo una vez encarnado en nuestro interior. Y nos dice el Maestro, afortunadamente, el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro ser trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos. Dice, el Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Y ya como hombre completo, definitivamente se va a enfrentar a los yoes causa. Se va a enfrentar a los 3 traidores para llegar definitivamente a fusionarse el ser. Antes de eso, no hay ascensión. Tiene que subir al Gólgota, bajar al Santo Sepulcro, bajar al infierno, a buscar hasta la sombra misma de cualquier defecto que te haya quedado, y luego, declarado verdaderamente muerto, resucita de entre los muertos y se eleva al Padre, y esa es la ascensión. Ahí ya surge el superhombre, el verdadero superhombre. Y nos dice el Venerable, en este camino interior, cuando uno cree que va muy bien y en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. Es bien contradictorio. Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Este es el difícil camino. Lo que normalmente se prohíbe a veces resulta que es lo justo. Así es el camino interior. Por eso es que el mundo jamás va a conocer las actitudes de los verdaderos adeptos, de los verdaderos seres que van en este camino de la cristificación. Por eso critican a todo lo que va ocurriendo, a este que va avanzando y que va de regreso hacia su Padre. No lo conocen. ¿Cuánto dijeron del Maestro Jesús de Nazaret? Que era lo bebedor de vino, que comía esto, que parezco. ¿Qué no le dijeron? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Por eso dice el Maestro Samael, aunque parezca increíble, está más cerca de la resurrección aquello que todo el mundo señala con su dedo, que el que sonríe dulcemente desde los podios aquí dando conferencias. No nos engañen. Hay que combatir al fariseo interno. Y solo así entonces es como llega, solo en ese camino llega de regreso el gran adepto para fusionarse a su Padre aquí en la mente interior y se hace entonces. Se toma el cielo por afán.
se toma por el cielo por azar, definitivamente. Eliminando los 3 traidores, estos 3 grandes fuerzas, ¿no? Las 3 furias que enfrentaba el Buda. Estas 3 emanaciones que vienen de lo que el maestro le llama en Vista Sofía el Dios obstinado, ¿no? La degeneración. Eliminando estos 3 traidores, entonces surge la figura herética extraordinaria del superhombre. El superhombre es aquel hombre verdadero que se fusionó a su Padre interno, que se levanta del lodo de la tierra y se fusiona a su Padre. Es aquel que decían los aztecas que el hombre fue hecho por los dioses de madera y luego se fusionó a la divinidad. Dicen ellos, no todos los hombres se fusionaron a la divinidad, porque muchos hombres se quedan como hombres en el nirvana, pero no se convierten en superhombres. El superhombre son los grandes dioses solares, aquellos que se fusionan a su logo interior. ¿Y cuál ha sido la clave definitivamente de ello? Ha sido el trabajo con el Santo Grial. El trabajo con el Santo Grial. Que eso es lo que devela el maestro Samael. Los invito a estudiar, por favor, el Parsifal develado del maestro Samael. El misterio del Santo Grial. El misterio definitivamente de estos caballeros del Santo Grial. Y el héroe solar del Parsifal, como venció definitivamente en eso. Los dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la copa santa. Aquellos que odian la bendita copa blasfeman contra el Espíritu Santo, dice el maestro Samael. Y ahí entonces viene el misterio del matrimonio perfecto. ¿Y por qué el hombre definitivamente debe aspirar a tener este copa? En la cual beber ese néctar que alimenta a los dioses, que es su propia energía definitivamente transmutada. Esa es la clave del superhombre. Él hará de la alianza, no faltaba nunca en el Santo Grial, en forma de copa o gomor, dentro del cual se haya depositada el maná del desierto. El Santo Grial alegoriza en forma enfática al yoni femenino. Dentro de esta santa copa está el néctar de la inmortalidad, el soma de los místicos, la suprema bebida de los dioses santos. Y ese es el misterio. Con eso termina el maestro Samael este libro extraordinariamente. Un plano, una guía entregada desde el sueño de la conciencia hasta las alturas del superhombre. Así entonces hemos hecho un recorrido a grosso modo de lo que es el libro y los invito a continuar en el estudio. Vamos a iniciar entonces el análisis un poquito más a fondo de cada uno de estos temas. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pues con todo gusto vamos a responderla. Hasta aquí llegamos.